Propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son el conjunto de propiedades físicas de las sustancias líquidas que dependen exclusivamente del efecto ocasionado por el número de partículas del soluto no volátil presentes sobre las propiedades originales del disolvente líquido, independientemente de la naturaleza y o tamaño de la partícula. Es decir, las propiedades coligativas de las disoluciones líquidas preparadas con igual concentración de solutos similares en el mismo disolvente presentarán el mismo valor. Todo líquido puro presenta un conjunto de propiedades físicas específicas que lo caracterizan: densidad, tensión superficial, viscosidad, presión de vapor, temperaturas de fusión y ebullición, entre otras. La adición de un soluto no volátil a un disolvente líquido para formar una solución líquida provocará la modificación de algunas de las propiedades originales del disolvente. Existen 4 propiedades coligativas: disminución de la presión de vapor, elevación del punto de ebullición, disminución del punto de congelación y la presión osmótica. Ósmosis: es una operación de equilibrio en la que las moléculas de un solvente son capaces de atravesar una membrana permeable para diluir una solución más concentrada. Si se dispone de un equipo como el de la figura, en el que dos soluciones de diferente concentración de sal y que se encuentran a presión atmosférica están separadas por una membrana semipermeable, la cual deja pasar a través suyo el solvente, pero no los iones ni moléculas de mayor tamaño, el solvente de la solución más diluida atraviesa la membrana hacia la solución más concentrada. Como resultado de esta transferencia de solvente de un lado a otro de la membrana, en la parte superior de los tanques se observa cómo el nivel de ambas soluciones ha variado. Mientras que el nivel de la solución más diluida ha disminuido, el nivel de la solución más concentrada ha aumentado. La diferencia de niveles de líquido entre los tanques genera una presión hidrostática, que equivale exactamente a la presión osmótica. De hecho, la presión osmótica se define como la presión hidrostática necesaria para detener el flujo de solvente a través de una membrana semipermeable que separa dos soluciones de diferente concentración. La ósmosis inversa entonces es el proceso mediante el cual se separa un solvente de una solución concentrada al aplicar presión, atravesando la membrana semipermeable desde el lado de la solución más concentrada al lado de la solución más diluida, y cuanto mayor sea la presión aplicada, mayor será el flujo de solvente permeable a través de la membrana. Aplicación. La ósmosis inversa es uno de los procesos de purificación del agua. En la primera imagen, el agua fluye de una columna con un bajo contenido de sólidos disueltos a una columna con una elevada concentración de sólidos disueltos. En la segunda imagen, la presión osmótica es la aplicada para evitar que el agua siga fluyendo a través de la membrana y de esta forma crear un equilibrio. Y en la tercera imagen, para poder alcanzar una presión superior a la presión osmótica, el agua debe fluir en sentido contrario. El agua fluye de la columna con un alto contenido en sólidos disueltos a la columna con un bajo contenido en sólidos disueltos. Elevación del punto de ebullición. Los líquidos que contienen sustancias disueltas han aumentado los puntos de ebullición. Este efecto se llama elevación del punto de ebullición y es un ejemplo de una propiedad coligativa, una propiedad que depende de la cantidad de soluto y las moléculas de disolvente, pero no la identidad del soluto. La elevación del punto de ebullición no tiene muchas aplicaciones en la ciencia, aunque hay pocos usos prácticos. Un ejemplo de ellos es en la refinación de azúcar. Una vez que se hayan cosechado un cultivo de azúcar y el jugo de caña extraído, debe ser refinado para producir azúcar cristalina para el consumo. En algunas etapas durante el proceso se hierve el jugo de caña o jarabe y la temperatura en que hierve dependerá de la concentración de azúcar. De hecho, la elevación del punto de ebullición ofrece una manera de controlar el nivel de saturación de la solución, que es una consideración importante para la cristalización. Disminución de la presión de vapor. Se llama presión de vapor a la presión que ejercen las moléculas gaseosas que están en equilibrio con el líquido que las genera. Su valor depende de la naturaleza de la sustancia y aumenta con la temperatura. La presión de vapor de un disolvente desciende cuando se le añade un soluto no volátil. Este efecto es el resultado de dos factores. 1. La disminución del número de moléculas del disolvente en la superficie libre. Y 2. La aparición de fuerzas atractivas entre las moléculas de soluto y las moléculas de disolvente, dificultando su paso a vapor. Ley. A una determinada temperatura, la disminución de la presión de vapor de un líquido cuando se disuelve en el soluto no volátil es igual al producto de la presión de vapor del disolvente a esa temperatura por la fracción molar del soluto.
Algunos ejemplos de la vida cotidiana son el de la cafetera express, que tiene una válvula por la cual libera vapor de agua para generar la espuma en el café con leche. Disminución del punto de congelación. Se llama crioscopía al estudio del descenso del punto de congelación que experimenta un líquido cuando se disuelve en él una sustancia no volátil. El punto de congelación de una disolución es la temperatura a la cual se comienza a formar los primeros cristales de disolvente puro en equilibrio con la disolución. En el caso de la formación de una solución, cuando a un solvente puro se le agrega un soluto, este no solo disminuye la presión de vapor del solvente, sino que la solución se congela a una temperatura inferior a comparación con el solvente. Cuando una solución que contiene un soluto no electrolito se congela, el elemento que llega al punto de congelación es el solvente, es decir, las moléculas de soluto normalmente no se disuelven en el soluto solidificado y quedan en un resto de la solución restante, la cual se concentra con el paso del tiempo. Esto conlleva a que la presión de vapor del sólido es igual a la presión de vapor del líquido con el que está en solución, provocando una caída de la presión de vapor del solvente y a su vez una mayor interacción entre las moléculas del soluto y el resto del solvente en la solución, provocando la necesidad de liberación de mayor cantidad de calor por parte de la solución restante, para llegar a un estado de congelación. Esto significa que la solución congelará a una temperatura inferior que la del solvente. Aplicaciones en la vida diaria. El descenso del punto de congelación y el aumento del punto de ebullición nos puede permitir determinar la concentración de una solución desconocida. En la industria agroalimentaria, esta propiedad se aprovecha para detectar adulteraciones en la leche. En el campo industrial nos sirve para conocer la cantidad total de impurezas que posee un producto, es decir, a mayor descenso microscópico, más impurezas posee. En el ámbito clínico se utilizan aplicaciones analíticas para el descenso microscópico de líquidos corporales, como lo son la sangre, la orina y lágrimas. Se utilizan mezclas de cloruro de sodio y cloruro de calcio en las calles y caminos nevados, ya que al tener la solución punto de congelación menor a 0 grados centígrados, el hielo y la nieve se derriten. El uso de mezclas de hielo y sal para alcanzar bajas temperaturas en la preparación casera de helados. En el campo científico, el descenso del punto de congelación nos sirve para determinar la masa molecular de solutos.